Amigos, amigas de Jaqueca, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que encontraremos muchos hacks de empresa para quitarte dolores de cabeza. Pues el día de hoy tenemos como invitado a Raúl Jau Marañón. Él es experto en negociación y mediación, es director de Jau Group Negotiation Center, profesor de la Universidad de California en Berkeley, tiene un programa de Derecho y Políticas Públicas también ahí en la Universidad de California en Berkeley, doctor en Derecho y Economía por la misma universidad, maestro, licenciado en Derecho por la UDLAP y estudió el programa de alta dirección del IPADE. Pues vamos con Raúl Jau. Amigos y amigos de Jaqueca, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes y pues tenemos, como ya les anuncié, a Raúl Jau. Raúl, bienvenido. Gracias, Ferni. Qué alegría tenerte con nosotros. Yo qué te puedo decir, más contento con mi amigo, mi coach, mi guía. Feliz de estar aquí, Ferni. Fantástico. Oye, Raúl, y pues nos metemos de lleno al programa. Cuéntanos un reto, un logro que te haya marcado en tu vida. Bueno, hay varios y seleccionando alguno, un día platicando con mi mamá, así como estoy platicando contigo, tenía un examen fuerte, de Derecho, la entrada de la carrera, pero era un profesor muy duro, muy estricto, le tenía miedo al examen. Y así platicando con mi mamá la noche anterior, eran las 10 de la noche, a lo mejor 10:30, que se me desvanece, cayó sentada en su taburete, como que traté de recuperarla para que no se me fuera hasta el piso, la levanto, la llevo a su cama, la acuesto y me dice, hijo, quítame esta mano de encima, ¿no? Quítame esta mano de encima. ¿Cómo? Era su mano, ¿no? Era la mano. Quítame esta mano. Me pesa, quítame la mano de encima. Caray. Impactante, ¿no? Y pues resulta que llegaron los doctores, se fueron prácticamente casi a las 2 de la mañana, nos hicieron favor de ir, y cosa que todavía agradezco. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba preparando el examen, porque ese profesor, como muchas cosas en la vida, no aceptaba cambios, no aceptaba movimientos, no aceptaba excusas. Y pues hay una amiga muy querida que se llama Lorena Vázquez que dice, y tiene una frase que me encanta, el cambio es inminente, ¿no? O sea, la noche anterior todo iba en ruta, nada pasaba y de repente, ¡pum! O sea, un quiebre brusco y la vida es otra, ¿no? Entonces, ahí se me confirmó algo que yo sentía desde chiquito, es estar listos. Muy O sea, bueno. tenemos que estar listos. ¿Y qué me refiero con esto? Pues si dejas el estudiar para el examen hasta el último día, No estás listo. pues no estás listo, ¿no? Hay que estar listos, y el listo es una cosa de todos los días. Oye, pero fíjate, ahí en este tema que nos cuentas, Raúl, no solamente es que estuvieras listo para tu examen, estar listo emocionalmente, estar listo espiritualmente, estar listo físicamente y con tus contactos, con el médico, porque si no tienes los contactos, búscalos, a ver quién llega. Sí, bien dice Gerardo Jan, ¿no? Dice, no solamente es el know-how, es el know-who, ¿no? Correcto. Sí, así es, buen Jerry. Sí, en esta parte de estar listos, yo que entiendo por estar listo, en absoluto es dueño de la verdad, es una experiencia personal que comparto desde la humildad, ¿no? Sí. Y esto es, estar listo es estar preparados, es estudiar. O sea, estudiar, si tú eres abogado, ser abogado, si tú eres contador, estudiar y ser contador, si tú eres médico, estudiar y ser médico, y si eres empresario, tienes que conocer tus procesos, tu producto, tu mercado, tienes que estudiarte y estudiar, en esa parte estar listo. Además, ¿qué significa estar listo? Pues definitivamente vivir una vida de hábitos positivos, ¿no? Esencialmente lo que aprendimos en el IPADE, las 4 virtudes cardinales, ¿no? Tú vives en esencia en esas virtudes, estás listo, Ferni. Correcto. Y adicional, te podría decir, somos de manada, ¿no? Somos de sí, me gusta decirle la manada, ¿no? Somos finalmente mamíferos, somos animales y somos de manada. Nadie logra el éxito solo. Sí. Nunca, nadie, no conozco a nadie que lo haya podido hacer. Mi manada me ayudó, la manada te da afecto, la manada te da apoyo, la manada te reconforta. La manada te hace fuerte y tú la haces fuerte. Es donde el líder, ¿no? Con su manada, con su equipo, con su grupo, donde el líder, al fortalecerlos, se fortalece, ¿no? Y eso te vuelve a veces indestructible. Encuentras sabiduría, encuentras justicia en la manada, encuentras fortaleza, templanza en esa misma manada. Oye, Raúl, pero fíjate, en esta manada que hablas,
que se da, pues, lógicamente con tu familia, pero también en la empresa, a fin de cuentas, es tu familia. No deja de haber conflictos, los hay. Y pienso que un conflicto, un cambio, pues es parte del crecimiento. Pero cuando hay conflictos, por ejemplo, en una empresa internamente, entre socios o con un director, un alto director, ¿qué sugieres para estar preparado? Tú eres experto en negociación, mediación, abogado también, tú sabes del tema de... Abogado recuperado. De litigios. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo estar preparado y qué causa recomiendas, pues, a un empresario, un socio, para atender un conflicto interno en su empresa? En esto que te comentaba, el tema del equipo, sí, efectivamente lo extiendes a la empresa y sigue siendo tu fortaleza, ¿no? Ese equipo. Y entrando a estas dos grandes herramientas, a la negociación y a la mediación, se echa una gran perorata. Lo que te puedo decir es que en ellas encuentro el cuarto elemento de poder estar listo. Te digo por qué. A ver. Se dice que el ser humano es inteligente por la capacidad que tiene de poder resolver problemas y conflictos. Sí. Es en mucho por lo que se da en la inteligencia, sí. Si el problema es tan chiquito, en el problema no necesariamente intervienen personas. Es un problema. Puede ser cambiar una llanta o lograr la vacuna para anti el SARS-CoV-2 en la pandemia del COVID, ¿no? Uh-huh. Pero también hay problemas con conflicto. En el conflicto intervienen personas, el factor humano, ¿no? Entonces, esa capacidad que tú tengas de afrontar, que no es confrontar, no es de choque, no, es afrontar problemas y conflictos. La negociación y la mediación son herramientas excelsas, maravillosas para terminar de formarte como líder y para poder afrontar la vida. Y te lo voy a decir en una sola frase. El primero con el que negocias es contigo mismo. Okay. Empieza la negociación. El tema es que se vuelve reductivo. La negociación de repente se entiende como una rebatinga, ¿no? Como un regateo, algo meramente económico de un cerebro monetarista que dice, tú me ofreces 100, yo te ofrezco 50, cerramos en 75 y partimos el pastel, ¿no? Que más, do never split the difference, nunca se dividen las diferencias. Pero es como se entiende, ¿no? Pero la negociación es emoción. Se trata de moverte y hacer que las otras personas se muevan. La negociación se trata de la ciencia de la influencia. Es saber hacer y saber lograr a través de otros. Correcto. Y que te la compres y que otros te la compren. Y hay un malentendido de repente. Se piensa que el mejor negociador es el más duro, el más recio, ¿no? El más contundente, el más penetrante. Y no hay cosa más falsa que esa. Porque para poder entrar tú en el mundo del otro, no puedes ser un agente agresivo, no puedes ser un enemigo. Realmente tienes primero que mostrarte con una gran intención para poder entender el problema. Y así respondo tu pregunta. ¿Qué sugieres? Tener una intención natural de entender los problemas, de entender el conflicto. No solamente frenarlo, limitarlo, porque vivimos en prisa y vivimos en urgencia, y a veces nos quitamos la oportunidad de poder tomar perspectiva, hábito uno del negociador exitoso, y poder ver las cosas en perspectiva. Incluso desde la perspectiva de la otra parte. Sí. ¿No? Bueno, eso es difícil, porque eso implica tener el deseo de colaborar de manada. Si yo me quiero hacer individualista, yo solo ganar, ya no hay justicia. A nadie le gustan esas negociaciones. Las negociaciones donde uno gana y los demás, a nadie le gustan. Esas son negociaciones que, si cierran, después se caen, ¿no? En las relaciones, sobre todo entendiendo que sean de largo plazo, en los tratos de largo plazo, tenemos que de verdad hacer sentir que la gente es eso, hacer sentir que la gente está ganando. Porque hay veces, y seguro aquí al auditorio, a ti te ha pasado, que dices, pero era claro para uno, ¿no? Era obvio que era conveniente para ti. Sí, pero no lo hiciste sentir. No hiciste sentir que eso era obvio. No era evidente el beneficio, la ventaja que la otra persona iba a tener de ese acuerdo. No supiste hacerlo ver. Y eso pasa desde la venta hasta la solución de conflictos entre hermanos en una sucesión testamentaria donde se pelean a muerte, ¿no? No supieron ver los beneficios que había de saber solucionar ese problema o haber llegado a un acuerdo. Oye, y bueno, interesantísimo. ¿Qué diferencia hay entre negociación y mediación?
Mira, aquí entra la economía en la solución de conflictos y me regreso un poco. En la parte de negociación, la negociación, dice John Nash, ¿no? De Adam Smith, del padre de la economía moderna, dice John Nash. Adam Smith se equivocó. Porque Adam Smith decía, hay que hacer primero lo mejor para uno mismo y así se consigue un bien mayor. Ajá. En esencia, ¿no? Sí. Pero llega John Nash y dice, no, hay que hacer lo mejor para uno mismo, para los demás, y así se consigue un bien mayor. Okay. Entonces es donde dice John Nash, premio Nobel, que se equivocó Adam Smith. Eso es el padre de la negociación en mucho, John Nash, en la teoría de juegos, donde él nos hace descubrir que para que las cosas estén mejor, no solamente tengo que pensar en mí, tengo que pensar en ti, en los demás. No va solo. El éxito no se logra solo, ¿no? Incluso con tus contrapartes. Entonces, la diferencia entre negociación y mediación es que la negociación es algo que tú y yo conseguimos solos sin intermediarios. Okay. Sin intermediarios. Okay. Y es el medio de solución de conflictos más económico, más eficiente. Muchos amigos mediadores van a decir que estoy loco, que es la mediación. Pero la verdad es que vamos tú y yo solitos. Si tú y yo sabemos negociar, logramos grandes cosas juntos, ¿no? Grandes cosas. Ahora, la mediación, ¿qué es? Y ya voy al formalismo. Cuando dos personas no son capaces de haber negociado un acuerdo por sí mismos, recurren a un tercero que es experto en solución de conflictos, que se llama mediador, y que en realidad lo que hace ese mediador es una negociación asistida. Y aplica algunos principios que permiten que el diálogo se dé. Como por ejemplo, para que uno hable, el otro escucha, no puede haber dos hablando. Okay. El mediador lo que hace y facilita es eso, ¿no? El respeto. Nadie se puede, no se pueden utilizar apodos, no puedes hacer juicios de valor, no, así como, ay Dios mío, ¿a quién se le ocurre? En serio, ¿cómo fue? ¿No? O sea, todas esas cosas el mediador va a prohibir, ¿no? A través de una comunicación estratégica, que eso no suceda, para que la comunicación se dé de manera clara entre las partes y esas personas puedan llegar a un acuerdo al que no habían llegado. Pero ya hay una persona en medio y tiene que ser un especialista. Lo maravilloso, y aquí tengo noticias, Ferni, estamos a punto de tener una ley nacional de medios alternos de solución de conflictos. ¿Y esto qué significa? Una salida para poder encontrar la justicia fuera de las lentas, aletargadas y por mucho corruptas cortes. Claro. No todas, hay honrosas excepciones, pero sabemos que son juicios de años, que no acaban, que para emplazar tardan un mes, mes y medio, y eso si contestan y después se pierde el expediente y demás, ¿no? Aquí tienes la forma de meter en tus contratos que tu manera de solución de conflictos, o tu forma, es, estoy tratando de usar legalismos, es la mediación. Y si hay algún conflicto en ese contrato, tú vas a un centro de mediación, te atiende un mediador privado, que además entienda de negocios. Que además entiende de negocios. Claro. Porque muchas veces el juez no entiende del negocio, no entiende de negocios, ¿no? Hay mediadores privados certificados, compañeros, que entendemos de negocios, y que lo que buscamos es que se sigan generando negocios, no litigios, ¿no? Entonces te sientas con ese mediador y si llegan a un acuerdo, todo esto es voluntario, ¿no? La gente me dice, sí, pero si a la mediación no quiere ir, pues no va a llegar. Entonces, de todas formas, no va a haber acuerdo, ¿no? Pero siempre los problemas se dan por malentendidos. Hay gente que es abusiva, que es un poco pasada, sí, pero también creo que hay más gente buena que mala. Sí. Y que se hieren susceptibilidades y que la gente se enoja y que se lastiman los egos y que hay malentendidos en el tema de los procesos de entrega, del grado de humedad del grano con el que se tiene que entregar, de la calidad de la tecnología, de la viabilidad del algoritmo, de N cantidad de cosas, en la cohabitación de socios inversionistas, en una patente, N cantidad de cosas, en una sociedad entre hermanos donde se muere el jefe y no dejaron las cosas arregladas, en muchos sentimientos. Y la mediación es la solución, sí. Porque la gente puede hablar. En un juicio tú no hablas. Claro. Y en una mediación se rompe, me imagino, el que por ejemplo el hermano mayor o alguno de los hermanos o alguno de los socios tenga más poder, más fuerza, más dinero y quiera, pues siempre está la tentación de decir, aquí se hace lo que digo yo.
ayuda la mesa de mediación a balancear los poderes y al mediador le permite poder diagnosticar el conflicto de forma que la narrativa, para no entrar en una terminología especial, la narrativa del conflicto sobre la mesa permita a aquel poderoso tomar perspectiva. Okay. No solamente de lo que puede perder, sino lo mejor de lo que está dejando de ganar. Correcto. Un mediador inteligente sabe hacer ver esas cosas y así es como balancea el poder. Recuerdo que en el curso de negociación que tienes, nos decías que en una mala negociación se deja mucho valor sobre la mesa. ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo, por qué? Varios amigos y padres, entre ellos Paola, Alvarito Menéndez, Susi, me decían, a ver, ¿qué es una buena? Lalo Lubeski, ¿qué es una buena mediación? Digo, una buena negociación, me equivoqué. Y, ¿qué es una buena negociación? O sea, ¿cómo puedo decir que es una buena negociación? Dice, la verdad, cuando no se deja valor sobre la mesa. ¿Qué es que no se deje valor sobre la mesa? Cuando nosotros entramos a la rebatinga, a una negociación distributiva, donde cada uno reclama valor, no entramos al fondo de las cosas. Es decir, el pastel no se hace más grande. No entendemos todo lo que hay y de todo lo que nos podemos beneficiar tú y yo. Nos quedamos solamente en la costrita, ¿no? En la capita, en el regateo. Y ese es el modelo Harvard de negociación, ¿no? De la negociación confrontacional a la negociación colaborativa basada en intereses. Cuando yo entiendo, no tú qué quieres, mejor aún, qué necesitas, mejor aún, ¿qué te mueres por tener? Yo soy capaz, de acuerdo al método del negociador exitoso, es mi método, de poder hacer concesiones de bajo costo para mí, pero de gran utilidad para ti. Okay. El cerebro monetarista trata de resolver todo a billetazos, ¿no? Y jalando y estirando los billetes. Es la forma más desgastante de hacer negocios, ¿no? Hay veces que me pasó en el tema de la recontratación de un director general que me invitaron a convencerlo de que se quedara. Los dueños de la empresa, el consejo no entendía que lo que necesitaba eran nuevos retos. Duplicaron el sueldo, el paquete de prestaciones, pero el señor se fue, ¿no? No necesitaba más dinero, no tenía nuevos retos. Y él había propuesto una nueva línea de producto, la apertura de una nueva planta, no había pedido más lana. Creo que ahí el consejo no supo ver cómo retarlo en beneficio de la organización. Mira. ¿Sabes? Y también creo que tenían muy miedos, pero eso es negociación, eso es entender cómo la gente puede dar mucho más de sí. Y además es maravilloso, porque cuando tú encuentras que la gente da y da de sí, y se siente bien, se logra a sí misma y da más. Sí. Sin que tengas que estar reclamando, da más. Oye, pero a ver, regreso a la manada. Cuando tú estás en tu manada, empresa, familia, pues conoces muy bien a tu equipo. Pero cuando hay conflicto, puedes volverte muy hiriente porque los conoces muy bien. Y tocas teclas muy dolorosas que dejan heridas. ¿Qué se requiere en una buena negociación o mediación? Pues para ayudar a que no suceda eso. Híjole. Por ejemplo, con tu esposa, ¿no? Hay problemas, conflictos. Me estás espiando. No, claro que no. Es que sí pasó. ¿Cómo no Sí. decir cosas y luego te arrepientas? Híjole. Sí, pasó. Cuestión de días. Sí. Pues mira, creo que eso finalmente nos pasa a todos, pero lo que yo podría poner sobre la mesa y donde yo me recupero es en la intención. Okay. Cuando tú te enojas mucho, la ira, pues básicamente cuando tú tienes una amenaza y haces prácticamente dos cosas. O atacas, como animalito, o escapas, o te congelas, ¿no? Cuando eso sucede, la parte del córtex, la neocorteza, está pues totalmente desasociada del resto del cerebro. La diferencia con nosotros es que hablamos, ¿no? Sí. A diferencia de solo ladrar o gruñir, hablamos y esas palabras son cuchillos, son navajas, balas. Y a todos nos pasa. Yo lo que invito a la gente para que esto se aminore, porque a todos nos sucede, eso ya lo dije 10 veces, es que sean claros en la intención. O sea,
a quién tienes enfrente y en esta manada de quién te rodeas, ¿no? Cuando la intención es clara, tú no lastimas, Fer. Y se pueden salir palabras y puedes decir cosas hirientes, pero al final sabes que no era por algo malo, ¿no? Y aquí, en esto de lo malo, me regreso al pensamiento estoico, que dicen los estoicos, ¿no? No hay maldad. ¿No? Dicen, la maldad no existe. Lo que hay es ignorancia. Sí. Y la ignorancia puede ser, y doler aún, peor que la maldad. ¿Cómo me recompongo a mí mismo cuando me hacen daño? Hay ignorancia. Hay ignorancia, porque si yo te entiendo como maldad, el tema se vuelve irreconciliable. Entonces es una forma filosófica de ver, y si te lo encuentras es cierto. Me dijo esto aquí, allá, sí, pero no sabía que yo por el otro lado estaba tratando de hacer o de lograr esto para mi familia, ¿no? Claro. Entonces por eso lo veo con una desintención. Y ahí conecta con lo que me decías, nos dices, de estar preparados. Si yo quiero estar preparado para negociar, tengo que estar conociendo continuamente qué necesita el otro. Empezando por uno mismo, sí. Y si le quitas el disfraz de maldad y le pones el disfraz de ignorancia, la actitud que creo que debe permear en el líder es la de curiosidad. Curiosidad en uno mismo, en cómo fui a decir esas cosas, por qué fui a testar esa situación, y eso te permite también poder ser más dócil, ¿no? O sea, también poder regresar a ti mismo y decir, oye, ayúdame, necesito de tu apoyo en esto, ¿cómo hago para que tú estés mejor? Esa actitud, incluso antes del perdón, alivia. Sí. Alivia. Pero es la intención. Dice Olivia Fox-Caban, una colega en Berkeley, gran profesora, si el cerebro solamente en 17 milisegundos fue, puede ubicar si eres amigo o enemigo. El cerebro, sí, ¿no? El reptílico, sí. O sea, pero tú no te quieres poner en el lado del enemigo. Y hay chance para que tú puedas moverte, aunque te hayas puesto al lado del enemigo, regresar al lado del amigo. Y la forma de regresar al lado del amigo es la intención. I'm not here to hurt you. O sea, yo no estoy aquí para lastimarte, sí. ¿No? Y creo que ese es el punto que tienen que vivir en la cabeza de los grandes líderes. No estoy aquí para herir, estoy aquí para conseguir el objetivo, ¿sabes? Correcto. ¿No? Sí. Y bueno, lo agregarías. Hay algunos que son tan competitivos que pueden ser como tanques de guerra, que sí pueden llegar a aplastar, que tengan cuidado con eso. Ok, muy bueno. ¿No? Oye, Raúl, y esto es la manada, pero cuando se trata de algún conflicto fuera de la manada, ¿cómo afrontarlo? ¿No? ¿Alguien externo, un competidor o pues alguien que no sepas que te demanda o que te exige algo? ¿Cómo negociar? ¿Cómo prepararte para pues resolver este conflicto? ¿Cómo estar listos? ¿Cómo estar listos? Mira, hasta 2017 pensar en otras formas que no hubieran sido llegar a la corte. O sea, hay un conflicto, hay una situación que de alguna manera a través de la negociación, muchas veces no profesional, o sea, no entrenada, sino totalmente autodidacta, no se logra resolver. ¿Qué es lo siguiente que haces? Señor abogado, encárguese. O sea, el tramo es muy corto entre el conflicto que no pudiste resolver y la puerta del abogado, ¿no? O sea, es el trámite natural, y en México la mayor parte de la gente sigue recorriendo esa breve ruta. Pero imagínate que ese era un escalón, pero ahora ese escalón se sube 4 peldaños más. Entonces ahora tienes la posibilidad de ir a mediación, incluso de ir a arbitraje. Ajá. Y a lo mejor al final el tema de la corte, ¿no? El rollo es que es cultura, Fer. Pero es cultura. Son puertas que aún, están abiertas a lo mejor en 7, 8 estados de la República, pero no en los 32, y que apenas enero del próximo año se van a empezar a abrir. ¿Cuánto tiempo tardas, cuánto tiempo le echas a que los organismos empresariales, las cámaras, se empiecen a enterar de que estas puertas existen? Pues 2, 3 años más. No se me va a entender. O si los medios de comunicación hacen su trabajo, menos. Menos. Gracias, Fer. Hay que negociar con ellos. Sí,
Y esta puerta, la puerta de la mediación ya existe. La mediación privada certificada existe en Estado de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México. En Puebla está a través de los notarios, por ejemplo. No se utiliza mucho por el desconocimiento del mecanismo. Okay. ¿Sabes? Por el desconocimiento del mecanismo. Pero ya existen todas estas puertas. ¿Por qué lo pongo como una escalera del conflicto? Porque entre más subes, más cuesta. Más cuesta emocionalmente, más cuesta económicamente, pero sobre todo, más cuesta en el desgarramiento del tejido social. La negociación, la mediación, ayudan a recomponer el tejido social porque componen el conflicto desde el fondo. ¿Sabes? Hay un perdón de por medio. Se habla de verdades emocionales y de verdades inquietantes para el ser, para la persona en esas mesas. En el juicio no. En el juicio hablas de la verdad legal. Y los abogados mienten legalmente. Lo que no significa que se pueda probar que mintieron. Pero lo que va a buscar el juez es la verdad legal, no la verdad. Okay. O sea, al juez no le importa si esos dos hermanos que trabajaron un negocio durante toda la vida, sudaron sangre, sudor y lágrimas, y uno un día se levantó de malas, le mentó la madre al otro, y se enojaron y se separaron. Todo ese esfuerzo al juez no le interesa. No está en su radar. O sea, no es que el otro sea insensible. No es que no le interese, quizás ni tiempo tenga de meterse. Y si entramos al tema de los expedientes, menos. Exacto. Entonces, no va a entrar a entender el asunto, ni ellos se van a poder comunicar. Va a haber una sentencia fría, a cabo de ley, que fue expedida a partir de una ley que generó un legislativo, perdóname que lo diga así, hay honrosas excepciones, pero en su mayoría brutalmente deficientes, porque ¿quién hace la ley? Los diputados, ¿no? La parte local, la parte federal, diputados y senadores, y México no es como que se congratule en la gran mayoría de sus cuerpos legislativos de ser modelo a nivel nacional, digo, a nivel internacional, ¿no? Entonces, a partir de esa ley medio lograda, es a partir de donde decía el juez. Y con esos elementos decide. ¿Quién conoce que se haya quedado muy contento con sus sentencias? Es difícil. Entonces en la mediación, si encuentras tu verdad, encuentras tu paz, y el acuerdo que finalmente logras tiene una ventaja enorme. Checa esta palabra. Y tiene todo que ver con los estoicos y con lo que aprendemos en el IPADE. Voluntad. Ajá. Llegas a una sentencia en la corte, el juez decide, ¿no? Y te guste o no, la fuerza del Estado hará que se cumpla la sentencia, ¿no? Te desalojarán del inmueble, te quitarán un carro, te congelan una cuenta bancaria, lo que sea. La fuerza del Estado. Pero en la mediación, en la negociación, lo que permea es la voluntad. Y cuando hay voluntad, cuando tú supiste apelar a la voluntad, el cumplimiento de los acuerdos es altísimo. Sí. O sea, un buen acuerdo de mediación, un buen acuerdo logrado, es rarísimo que se tenga que ejecutar. Porque las partes se comprometieron a ello. ¿Sabes? Sumaron su voluntad. Por eso digo que son medios que recomponen el tejido social, porque hacen a las partes responsables. Así es. Tienes la perspectiva, te preparaste, tienes la perspectiva y entiendes a fondo el problema a resolver. Y creemos que solo en México, luego, buena suerte en la ejecución de sentencia. Los gringos tienen la frase, nuestros hermanos americanos tienen la frase, good luck on recovery, ¿no? Ya tienen la sentencia, good luck on recovery. En la mediación no. Si el acuerdo se logró bien, el nivel de cumplimiento es altísimo. Qué interesante. Pues ya se nos fue el tiempo. Volando. Yo traía varios temas, pero bueno. Oye, un hack. ¿Qué le dirías a la audiencia que nos ve? ¿Algún hack concreto? Estén listos. De lo que platicamos hoy, estén listos. Y echarle las porras a mi querido Jaime Zurita, aparte de estar listos, es vivir una vida con propósito y formarse profesional y estratégicamente como negociadores exitosos, no porque lleguen y agarren del pastel, no, sino porque sean elegantes solucionadores y solucionadoras de conflictos importantes en su vida personal y en su vida empresarial. Buenísimo. Fíjate, yo me quedo con el hack de hacer y lograr a través de otros. ¿Te gustó? Me gustó mucho esa frase.
¿no? Porque, pues claro, si tienes tu manada y estás compartiendo tu ideal, tus propósitos, tu vida a fin de cuentas con ellos, pues llegan juntos. Y ese es un auténtico liderazgo y eso pues es bellísimo. Raúl, muchísimas gracias. Gracias. Amigos de Jaqueca, espero que les haya gustado mucho este programa y sobre todo que les sirva y los aplique, y los espero en el próximo capítulo de Jaqueca. Nos vemos la próxima semana.